Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, en otro jueves que nos encuentra aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el canal público de la región, donde vamos a analizar algunas de las cuestiones importantes. Y uno podría decir qué es lo importante por esta hora. Bueno, de eso vamos a hablar un ratito. Primero presentemos nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. ¿Qué es lo importante? Decía recién antes de conocer nuestros auspiciantes. ¿Qué parte de todo esto termina siendo lo que uno debería focalizar? Si el pasado, el presente o el futuro. Y no es una discusión temporal ni espacial con respecto a la actualidad que estamos viviendo. No podría serla, por supuesto, por cuestiones de capacidad, pero tampoco es meritorio hacerlo. Ahora, uno si se pusiese a plantear estas cuestiones por ese sector o por ese camino, encontraría por allí que la verdad que tenemos un presente bastante malo como para estar pensando en qué pasó para poder aprender, pero en qué va a pasar mucho menos lo sabemos ante la incertidumbre que generan los dos candidatos a presidente de la nación que se están disputando un balotaje por estas horas. Pero en ese marco, digo que se está presentando es una cosa o la otra, ¿no? Y es no te voy a decir un paralelismo, una metáfora, ¿no? Una analogía bastante compleja con respecto a quién elegir. Ya hemos hablado en los anteriores programas, no me voy a extender sobre eso y cada uno de ustedes tendrá su conclusión con respecto a este balotaje entre Massa y Milei, donde la campaña del miedo se redobla. ¿Por qué? Porque si bien uno nos da miedo, el otro nos da más miedo todavía, ¿no? Es como una cuestión así y ahí va generándose el voto. De hecho democrático a favor de un proyecto, poco y nada, hace un tiempo largo. Ya esta parte, no solamente esta elección, esta lo demuestra, lo expone aún más, ¿no? Tener que votar al menos peor porque el otro ya directamente es tirarse por un precipicio. Es mi opinión y este es un segmento de opinión. Por supuesto que cada uno de ustedes podrá pensarlo de manera distinta y todo es válido, teniendo en cuenta justamente un contexto y un presente muy, pero muy complicado, porque mientras discutimos a ver si tal o cual cosa de manera ideológica y las cifras no reflejan lo mismo, justamente uno se encuentra que ni en cifras ni en realidad objetiva en los barrios, en la ciudad, en el centro, pueden ser los barrios, ¿no? Sí, los barrios también son los barrios, el centro también es un barrio, digamos, ¿no? Encontramos una situación extrema, una situación cada vez más grave y más compleja, donde no hubo soluciones, no ahora. No hubo soluciones hace 4 años, no hubo soluciones hace 8 años, no hubo soluciones hace 12 años, por lo menos, que es donde la Argentina empezó a caer. Desde el 2011 en adelante, la Argentina empezó a caer de forma estrepitosa. En el medio de la pandemia, sí, claro. Pero la culpa no es de la pandemia, ¿eh? La culpa viene de antes, un problema preexistente. En la pandemia mismo hablábamos mucho de esto, ¿no? El COVID hacía peor y era fatal una vez que había un problema preexistente de salud. Bueno, la Argentina tenía el problema preexistente de salud, la pandemia lo agravó aún más todavía, pero el problema existía de antes. Desde 2011 en adelante la Argentina no crece. Desde 2011 en adelante los argentinos estamos empobreciendo. Desde 2011 en adelante son 3 gobiernos, Macri, Cristina, Alberto, no sé, que ustedes quieran, todos son responsables de esta realidad, de esta situación. ¿Por qué ahora el que está actualmente en este presente, si nos paramos en 2023, el ministro de Economía será un mejor presidente a partir de mañana, teniendo en cuenta que está dinamitando todos los recursos del Estado y todos los ingresos del Estado a través de los impuestos? No lo sabemos. Ahora, del otro lado, enfrente, está otro que dice que va a dinamitarlo. O sea, estamos ante esa disyuntiva tan compleja. Pero me quedo en esa de la disyuntiva, de votar a uno porque el otro es peor y esas cosas, o nos vamos a la realidad y vemos lo que está pasando. Capaz que en una de esas tenemos suerte y el programa se puede llegar a ver en algún lado donde alguna persona con opinión y con peso para decir algunas cosas pueda cambiar alguna realidad, por mínima que sea, porque la realidad es gravísima. Hoy vamos a hablar una vez más, y parece reiterativo, pero no me parece menor, del índice barrial de precios. Insisto, barrios no es la periferia solamente, barrios es el centro también. De cómo en Mar del Plata muchas veces cuesta comprar alimentos. Y usted me dirá, ¿cómo muchas veces? Siempre. Sí, siempre cuesta comprar alimentos, pero ahora mucho más aún ante una circunstancia de inflación severa que nos está costando llegar a llevar el plato de comida a casa. Esto está pasando, esto es una realidad que está ocurriendo, mientras los otros discuten ideologías y banderas levantadas de un lado y del otro, que en definitiva no van a terminar siendo cambio de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo ahora. Sépanlo, ¿no? Vamos a ser sinceros. De acá en más, decía el otro día
uno de los referentes que preguntaba unos protagonistas, que es Ricardo Panza, economista, entendido de esta cuestión, decía, con respecto al plan económico, es una T. Argentina va a tener que elegir entre ir para la izquierda o ir para la derecha, no en esto en términos ideológicos, sino en sentidos a tomar. Y yo me atreví a corregirlo, si no, es una F, los dos van a hacer lo mismo. Los dos más tarde o más temprano van a hacer lo mismo. El camino que estamos eligiendo es uno solo. ¿Por qué? Pues no hay otro camino posible, que es el ajuste, que va a ser feroz lo que viene, que va a ser mucho más grave lo que estamos viviendo ahora, que va a quedar mucha más gente en el camino. Y eso es lo que viene para adelante. No hay un futuro mejor, lamento decirles, por lo menos en lo inmediato. Y si es que queremos un futuro mejor después, lo que viene va a ser gravísimo. Entonces digo, por lo menos veamos de dónde estamos saliendo y desde dónde venimos, si quieren, para que este pasado, presente y futuro tenga algún tipo de sentido que por ahora pareciera no encontrarse. Vamos a hacer una pausa y ya comenzamos con esta nota. Dale. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Tu cumplimiento permite sostener la calidad del servicio. Hay algunos temas que hacemos recurrentes en esta noche del día D y no es por una cuestión más que por querer insistir en ver o tratar de mostrar una realidad. Por supuesto, una realidad que no en lo personal o en nuestro equipo periodístico estamos logrando, sino un equipo de investigación real, un trabajo real de campo que permite conseguir ver algunas realidades. Capaz que, viste, como lo de la gota, ¿no? Que va un poco socavando, va rompiendo un poco esa piedra tan gigante que es a veces la coraza que se arman algunos dirigentes con respecto a la realidad y nos quieren decir que la cosa va por un camino que no es, ¿no? En esa realidad tenemos la situación alimentaria. A ver, si uno se pone a plantear incluso la historia de la humanidad, no sé, no quiero hacer un análisis incorrecto que no me corresponde, pero sí, se pone a plantear qué es lo principal. Y respirar y comer, básicamente, ¿no? Y tomar agua, no hay mucho más. Bueno, comer, justamente. Una de las tres cuestiones básicas, originales, inherentes al ser humano, es la que está en juego por estas horas ante esta circunstancia que pareciera de discurso una cosa y de realidad otra. Es así, es tan así, veremos qué es lo que ocurre y por ese motivo la insistencia también tiene que ver con quienes hacen este estudio, que es el índice barrial de precios aquí en el partido de General Porredón, que es el ISEPSI, justamente. Su director es Rodrigo Blanco, quien habitualmente molestamos. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Bueno, Rodrigo, en principio preguntarte, digo, nosotros insistimos, a veces te molestamos muchas veces, pues nos parece interesante ver una evolución también con respecto a esto. Y para arrancar la entrevista, después vamos a ir desmenuzando un poco, me gustaría que nos des un concepto general de qué encontraron en este último índice barrial de precios. Bueno, el mes de octubre vuelve a traernos un número preocupante respecto de la inflación en la canasta básica de alimentos. Nosotros relevamos mensualmente este conjunto de 57 productos que componen la canasta básica alimentaria con la misma metodología que el INDEC y lo hacemos, a distinción de lo que hace el índice oficial, en comercio de cercanía barrial. Tanto en Mar del Plata como en Batán relevamos todos los meses 130 comercios y hemos obtenido para este nuevo mes de octubre, este nuevo informe, un 7,75% de inflación en el mes en la canasta básica de alimentos, pero en el acumulado de estos primeros 10 meses del año, de enero hasta octubre, ya suma un 145% de incremento la canasta y el índice interanual, es decir, de octubre a octubre, los últimos 12 meses transcurridos, es un 163,6% de incremento, con lo cual seguimos en cifras muy elevadas, tanto en el mensual como en la suma que nos da el interanual. A ver, Rodrigo, perdón, te interrumpo ahí, vos sos abogado además, pero digo, yo no soy economista y no entiendo esas cuestiones, pero me detengo porque seguramente muchos de los que están viendo nos permite tener una dimensión. Digo, el último mes, un 7 y pico %, pero después el promedio nos está dando entre 14 y 16% mensual de inflación en alimentos. Sí, a ver, el acumulado da 145. ¿Qué pasa?
en realidad cuando uno toma que tuvo 10% un mes y al mes siguiente tiene un 10 o un 8, también ese 8 o ese 10, digamos, viene a elevarse por sobre lo que ya se elevó el mes pasado. Claro. Entonces, no es la suma aritmética de los indicadores mensuales lo que nos da el 145, sino el acumulado, ¿no? Cuando uno toma el valor, por ejemplo, del pan en enero y lo compara con el valor del pan en octubre, tenemos que vale, para tomar el promedio, ¿no? Un 145% más. Claro. No es el caso del pan en particular, pero digo para tener ese ejemplo. En el caso de la carne, por ejemplo, para ser más gráfico, tenemos que en los últimos 12 meses se elevó un 191%. ¿Qué quiere decir? Que casi se triplicó el precio del rubro carnicería en general, con determinados cortes que incluso están a más del triple de lo que valían en octubre del 2022. O sea, el corte de carne, supongamos, un kilo de asado, de vacío, que valía 1.500 pesos y vale 4.500. Exacto. Por ejemplo, el kilo de asado y el kilo vacío, en el promedio del relevamiento nos da un poquito por debajo de la triplicación, que igual está en orden del 170%, 180% interanual. Ahora, el kilo de nalga, el kilo de paleta, por ejemplo, tenemos que estar en un 207, un 208% más arriba de lo que estaban hace un año, que quiere decir justamente que han triplicado su precio. Pero para la paleta es un corte más barato, digamos, un corte de los más comunes, digamos, los que se usan, los que menos recursos tienen, digamos, le aumentó más al que menos, o al corte que más se compra en las familias más necesitadas. Ese es el mayor problema. A ver, los alimentos que más vienen aumentando su precio son los más esenciales, los más insustituibles, una forma de ser sustituidos por otro que pueda reemplazarlos en la dieta, ¿no? El último mes, por ejemplo, el mes de octubre, dentro de ese rubro carnicería, lo que más aumentó fue la carne picada, que tuvo en el mes un 15% de incremento, y el kilo de pollo. El kilo aumentó un 20% en el mes nada más, ¿no? En ambos casos, carne picada y pollo, estamos hablando de aumentos interanuales entre el 185 y el 195%. Entonces, nos aumentan todos los cortes vacunos, los que más aumentan son los más económicos, y además el pollo y el pescado también aumentan casi al mismo ritmo, con lo cual no hay forma de decir, bueno, tengo una política de consumo hogareña donde voy modificando lo que más aumenta por otro que tenga las similares propiedades nutricionales y lo puedo reemplazar de este modo. No hay forma porque todo viene aumentando a ese ritmo. El rubro que el comparativo interanual menos ha aumentado, por ejemplo, es frutas y verduras, que venía muy alto en el 2022. Ahora se ha ralentizado un poco, pero está igual en el orden del 136% interanual, ¿no? Y tenemos dentro de ese rubro, caso puntual del tomate, por ejemplo, que está en un 300% de inflación interanual. ¿Qué es lo que ustedes miden concretamente, digo, para aquellos que todavía no lo sepan? ¿Qué es lo que van a buscar a los almacenes? Digo, primero alimentos, lógicamente, teniendo en cuenta que van por almacenes, digo, pero y en los almacenes de barrio, pero ¿qué es lo que buscan? ¿Cómo se compone la canasta, digamos? ¿Van a buscar, no sé, sushi? ¿Van a buscar, atún enlatado chino? ¿Qué es lo que buscan? La canasta básica alimentaria es un listado de 57 productos que luego el indexo de esos 57 productos lo que hace es tomar una determinada cantidad que debería cumplir con los requerimientos energéticos mínimos de una familia tipo, ¿no? Esa es la canasta básica alimentaria. Una determinada cantidad o determinados pesos o litros de productos, que son 57 en total, y que en general son aquellos, obviamente, de consumo masivo y ninguno de consumo suntuario o de lujo, ¿no? Sí, por eso sí por eso sí el chiste del sushi, ¿no? Por supuesto, una ironía de mi parte. Totalmente, ¿no? A ver, dentro del rubro de carnicería, como para tener una idea, capaz que se me escapa alguno, pero hacemos una enumeración, tenemos el espinazo, tenemos carne picada, tenemos nalga, tenemos asado, tenemos vacío, paleta, está el kilo de pollo entero también como variable y el kilo de merluza, ¿sí? Eso es el único corte, el único pescado que se toma dentro de la canasta básica alimentaria, es la merluza, y en cuanto al pollo, únicamente el kilo de pollo. No hay, por ejemplo, carne de cerdo dentro de lo que es canasta básica alimentaria, ¿no? Claro. Esto es una determinación del INDEC y la seguimos justamente para tener una comparación de cómo sea el mismo fenómeno que mide el índice oficial en el comercio de cercanía barrial, ¿no? ¿Y cómo les da la diferencia entre uno y otro, lo que miden ustedes y lo que termina dando el INDEC? Hemos tenido épocas y épocas. En realidad, este último tiempo, te diría que el último año, venimos con números muy parejos en cuanto a la evolución. Después pagar precios distintos, pero el ritmo de la evolución, ¿sí? El ritmo de crecios es muy similar. Incluso es un trabajo que hacemos en otras partes del país también, como instituto a nivel nacional. Entonces tenemos también muchas veces el comparativo. Por ejemplo, este último mes de octubre
tenemos una diferencia con lo que ha crecido en el conurbano, que creció en el orden de un 10% de la canasta, acá un 7,75%. No obstante, cuando ves la película completa del último año, tenemos indicadores muy similares, el crecimiento interanual es muy similar, se termina compasando porque por ahí se adelanta un aumento o se atrasa en otro lado, o impacta distinto el aumento por ahí en un rubro particular como es carnes o verduras, también por la cercanía a determinados centros de producción, pero después eso se termina compasando y te da en un periodo de tiempo más extendido un número muy similar. Claro, claro, seguramente. Digo, en este marco, los aumentos que están viendo, los que ustedes están relevando, por supuesto, lo que están informando y a partir del también conocimiento que tienen ustedes de la cuestión, vienen haciéndolo hace mucho tiempo, es un instituto nacional que vos dirigís aquí en General Pueyrredón, en Mar del Plata, pero digo, dentro de lo que van viendo, ¿tienen sentido los aumentos? Es decir, uno podría pensar ningún aumento tiene sentido, pero digo, hay un correlato entre lo que ocurre con la economía, la macroeconomía, lo que implica para un productor justamente llevar este tipo de productos hasta una góndola final, o hay un despropósito y una especulación en el medio. ¿Dónde está la cuestión con respecto a estos aumentos? Es una respuesta que se puede hacer en 1 minuto o en 1 hora y media. En realidad vamos a hacerla lo más breve posible. Yo tengo la mirada de que no tienen tanto sentido en esta magnitud, ¿no? Obviamente que estamos inmersos en una inflación que ya lleva varios años en nuestro país y que no afecta únicamente al rubro de alimentos, ¿no? Que afecta a la economía en su conjunto, con lo cual invariablemente van a crecer los alimentos si tenemos este nivel de inflación en la economía. Ahora, también es cierto que los alimentos han sido el motor de la inflación en los últimos años, no ha sido lo que más creció y sigue siendo el rubro que más crece, junto por ahí con algún otro, pero es siempre el rubro que está en el ranking de lo que más crece en términos inflacionarios. Entonces, evidentemente hay una conducta especulativa de algunos sectores o algunos eslabones de la cadena de producción, distribución y comercialización de los alimentos, donde, por ejemplo, bueno, tenemos como excusa la suba del dólar blue, la cotización paralela del dólar, sube todo. Ahora, bajaron casi 300 pesos la cotización de los dólares paralelos y no ha bajado ningún alimento, por el contrario, siguen creciendo. Entonces, muchas veces las explicaciones que nos dan, contrastadas con lo que sucede luego en la realidad, no cierran. Y después hay otras variables que tienen que ver también con el precio internacional de determinadas materias primas que inciden, al ser commodities, muchas de estos alimentos, en los precios internos también, pero esto se da también por una falta de política de tener un mercado interno protegido para que la mesa de los argentinos esté por encima del interés económico de determinados grandes productores o de negocios. Claro, ahí creo que está un poco el foco de la cuestión, ¿no? Puede ser, está la especulación, pero la especulación se da también por un contexto macro, ¿no? Que Argentina no presenta reglas de juego claras y no sabemos qué va a pasar mañana, digamos, ¿no? Esta incertidumbre que estamos viendo hoy con las elecciones. Sé que ustedes como Libre del Sur, como partido, han tomado una postura, digamos, lo cual es lógica y entendible también, teniendo en cuenta su pensamiento de base, digamos. Pero también entendamos que la situación entre Massa y Milei tampoco es el mejor escenario posible como para que uno pueda tener una expectativa demasiado alta, ¿no? No, es muy grande el padecimiento que viene teniendo una gran parte de nuestra población, ¿no? Y sobre todo los sectores más postergados, aquellos que tienen menores ingresos, que son los que más sufren incluso de lo que venimos hablando, el aumento de los alimentos, ¿no? Porque incluso cuando uno ve las medidas que ha tomado el gobierno en estos últimos meses, ¿no? Medidas compensatorias, ciertos paliativos, ¿no? Para evitar semejante pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos, evidentemente en aquellos asalariados registrados, formales de salarios medios y altos, te diría que no hubo en los últimos 6 meses, 5 meses, con estas últimas medidas, una pérdida significativa de capacidad adquisitiva, con la eliminación casi del impuesto a las ganancias, con la reducción del IVA para la compra de alimentos esenciales, y a través de determinados bonos que se han también instituido, la realidad es que se pudo equilibrar, ¿no? La capacidad adquisitiva con estos aumentos que hemos tenido. Ahora, cuando vamos a los estamentos más bajos, y ni hablar cuando vamos a ver la realidad de los sectores no registrados, trabajadores no registrados, la pérdida de capacidad adquisitiva es importantísima. En trabajadores no registrados, por ejemplo, el índice de salarios del INDEC plantea que de agosto a agosto, 2022 a 2023, tuvieron un 95% de incremento de sus ingresos. Y en el mismo periodo la canasta subió un 166%. ¿No? O sea que perdieron en un año un 70%, casi la mitad de la capacidad adquisitiva del trabajador informal no registrado. Si vamos al trabajador registrado que cobra el salario mínimo, tuvo el salario mínimo vital y móvil un incremento de octubre a octubre del 141% contra el 163% que tenemos en la canasta básica de alimentos, perdió más de 20 puntos.
Y cuando vamos a la jubilación mínima, que incluyendo el bono de este último mes de octubre, subió de octubre a octubre un 147%, también perdió casi 15 puntos respecto al incremento de la canasta. Entonces, aquellos sectores de menores ingresos son los más perjudicados por este fenómeno inflacionario y sobre todo por los alimentos, porque aparte son los que gastan gran parte de su ingreso en alimentación familiar. En temas porcentuales, uno puede explicar esto que ustedes están planteando y es muy interesante para poder analizar. Y estaría bueno que lo usen también lo que ustedes hacen, digo, en algún gobierno como para tomar alguna medida también y acompañar el trabajo que ustedes ya le están mostrando como foto. Che, está pasando esto, ¿no? Lleven el informe y que alguno agarre del gobierno y diga, che, vamos a hacer esto, ¿no? Para eso están los informes, las estadísticas y demás, que en ese sentido son muy necesarias para mostrarnos un poco esa realidad. Pero en términos nominales, ¿cuánto es que hay que gastar para no ser pobre o para no ser indigente aquí en el Partido General Pueyrredón, teniendo en cuenta que la mayoría vamos a almacenes de barrio y demás? Hoy la canasta básica alimentaria, hoy no, en realidad hoy ya está un poquito más, pero en octubre estaba en 139.300 pesos. Comer. No nos pasa eso, que también comer 4 personas y para tener el requerimiento energético mínimo que plantea el Estado que debemos tener, ¿no? Conforme a esta canasta básica alimentaria. 139.300 pesos, comprando siempre alimento más barato para cada categoría de producto, ¿no? Eso es lo que se releva para llegar a este número. Ahora, hace un año eso mismo costaba 57.000 pesos. Claro. De 57.000 pasamos en 12 meses a 139.000. Y es muy difícil que algún trabajador de ingresos bajos, y ni hablar un trabajador no registrado, haya tenido ese nivel de incremento en su ingreso. Entonces, se continúa perdiendo permanentemente capacidad adquisitiva. Y eso, por supuesto, como bien vos decías recién, ese es el fin último también de este tipo de trabajos y de informes, ¿no? Que hacemos, aparte, en forma voluntaria y ad honorem desde el ISEPSI. El objetivo principal es poner de manifiesto una realidad que tiene que ver en estos últimos años con la pérdida de capacidad adquisitiva y dar una herramienta para permitirle al gobierno que tenga la voluntad política de hacerlo, igualar al menos o superar esa pérdida de capacidad adquisitiva producto de la inflación con el aumento de los salarios, de las jubilaciones, de las asignaciones sociales, que necesariamente aparte tiene que trabajarse en ese sentido para reactivar el consumo interno, porque venimos viendo no solamente la queja del consumidor que no llega a comprar lo mismo que el mes pasado o que el año pasado, sino también la queja del comerciante que ve como mes a mes se le cae el consumo. Claro. Y eso también redunda en un contexto donde le sube el alquiler, le suben los servicios, le suben los impuestos y aparte se le cae el consumo, bueno, muchas veces trae grandes complicaciones para continuar operando comercialmente. Claro, y vos decías recién 139.000 pesos, por eso digo, son estudios que implican mostrar una foto, es una evolución, no se puede tomar como estudio único. Podés decir 139.000 pesos y yo miro de reojo acá por la vista periférica a mis compañeros y compañeras de trabajo y se miran con 140.000 pesos como hay 4 personas. Básicamente no le da a nadie el número, digamos, ¿no? Más allá de que acá hay trabajadores registrados y etcétera, digamos, ¿no? Entonces tiene otra realidad probablemente. Pero digo, 140.000 pesos, incluso en el no registrado, es un dinero para 4 personas que es muy, muy exiguo, Rodrigo. Totalmente, y insisto, hablamos únicamente de alimentación y hablamos de alimentación conforme a este requerimiento energético mínimo. Implica no darse ningún gusto, ni siquiera en la cuestión alimentaria. Implica cumplir el requerimiento energético mínimo con estos 57 productos en las cantidades que estipula el INDEC para poder llegar, ¿no?, a ese requerimiento. Es más que nada una unidad de medida, nos permite, un parámetro. En realidad, ver esa evolución, ¿no? Ver ese parámetro. Por supuesto que después cada familia es un mundo y ni hablar si tenemos alguna persona que tiene alguna necesidad particular respecto a su alimentación, por ejemplo por celiaquía o por cualquier otro motivo. Obviamente que allí tenemos grandes incrementos, ¿no?, en los valores de la compra de determinados productos. Y ni hablar, si hablamos de familias más numerosas, ¿no? Esto siempre la unidad de medida es una familia tipo de 2 adultos y 2 hijos, hijas pequeños. Si tenemos ya una familia con 4 o 5 hijos, por supuesto que estamos hablando de valores muy superiores. Claro, y además digo, no sé hasta qué punto harán el relevamiento, no creo que van a las familias, digamos, pero eso será otro tipo de estudios, digamos, de ingresos, pero las familias que están por fuera de lo reglamentado, digamos, no están en blanco, digamos, en el trabajo, no están en una situación regularizada. A veces cuesta conseguir 140.000 pesos, sí, todo, aunque parezca muy poco, ¿no? Y aunque sean 2 incluso, lo cual se hace muy, muy complejo. Porque 140.000 pesos es muy poco dinero y a la vez es mucho dinero a veces, teniendo en cuenta de que están en enero, de que es una changuita, de que son 2 horas por día, o que no, que saliste a remarle y no vendiste bien, ¿no? O pasa estas cuestiones. Digo, está muy complejo el tema. Pregunto, Rodrigo,
tengo una sensación... Mirá, Sí, decime. te hago una pequeña introducción con eso. Yo, aparte de esto que hacemos, como te digo, que es un trabajo de honor que hacemos hace mucho tiempo en la investigación desde el instituto, soy abogado y soy abogado laboralista y te sorprendería saber lo que mucha gente gana hoy trabajando 8 horas por día. No está en valores muy distintos a lo que estamos hablando de esta canasta básica alimentaria. Hay realmente sueldos muy bajos todavía en nuestro país e incluso trabajadores registrados que no están en el marco de buenas paritarias. El salario mínimo vital y móvil hoy está en 132.000 pesos. O sea, el salario legalizado para un trabajador formal en el mes de octubre está por debajo de la línea de la indigencia. Rodrigo, gracias por estos minutos. Sos muy amable, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Rodrigo Blanco, director del ISEPSI, este instituto a nivel nacional, que tiene de fondo también a Libres del Sur, que están trabajando hace mucho tiempo de forma muy seria, por eso siempre... Pues además van al lugar donde vamos a comprar nosotros, digamos, van al barrio, van al almacén de barrio, digamos, ¿no? Y ahí se encuentran con la variable, lo miden con las mismas variables que mide el INDEC, como para que sea comparativo en ese sentido, y ver cuál es la realidad, ¿no? Los números son... No alarmantes, son ya un punto angustiantes, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad que están viviendo muchas familias. Y por eso siempre vamos, como para mostrar esta foto, como para decir, che, mirá, esto está pasando nuevamente, mirá cómo evolucionó estas circunstancias. Cuando hablábamos hace un año con Rodrigo, nos planteaba los 50.000, 59.000 y nos parecía muchísimo. Hoy son 150.000 prácticamente y nos sigue pareciendo muchísimo, más aún que antes, nada más que cada vez con más angustias. Muestra, ¿no? El deterioro de la posibilidad para comer que tenemos en los barrios de Mar del Plata. Lo que no tenemos tampoco es más tiempo, así que nos vamos a despedir y los esperaremos el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.